Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos? Le damos en esta tarde la más cariñosa y cordial bienvenida de parte de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Bendecimos, ¿cierto? Y exaltamos a nuestro Dios, el cual Él vive, ¿cierto? Y reina para siempre. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos, cierto? ¿Cómo no vamos a estar gozosos en esta tarde, cierto? De este día domingo, en la cual podemos compartir, cierto, a través de este medio que tenemos en este momento disponible, hermano. Porque esa es la verdad, cierto, es el medio que en este momento tenemos disponible para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que estamos con ciertas restricciones, ¿cierto? Pero independiente, estamos en pie, estamos vigentes, estamos presentes, estamos confirmados en la fe. El apóstol Pedro decía: no dejaré de enseñaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Muchas veces nosotros pensamos que, porque no sabemos algunos versículos bíblicos, ¿cierto?, es suficiente, y no. Necesitamos alimentar nuestra alma, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Jesús dijo: no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Estoy muy expectante, ¿cierto?, en esta tarde en el Señor, por lo que el Señor en esta hora ha puesto en mi corazón. Una palabra pero maravillosa, ¿cierto? Una palabra poderosísima, hermano. Una palabra que no hay necesidad de exhortarla. Que no hay necesidad, ¿cierto?, de predicarla, porque se está predicando por sí mismo, ¿cierto?, esta enseñanza. Damos gracias al Señor. Agradecemos también a los hermanos, ¿cierto?, que tuvieron, ¿cierto?, la preocupación por nosotros, por todo lo que ha estado pasando acá en la ciudad de Quilpué con el tema del incendio. Así que agradecemos por estar, ¿cierto?, preocupados, ¿cierto?, y por estar también, digamos, llamándonos, ¿cierto?, contactándonos, ¿cierto?, para poder saber cuál era nuestra situación. Gracias al Señor, ¿cierto?, estamos invistos, ¿cierto?, por la misericordia del Señor. Dios nos ha guardado también mucha fuerza, ¿cierto?, para todas aquellas familias que perdieron sus enseres producto del incendio, ¿cierto?, perdieron sus inmuebles también. Que el Señor pueda ayudarles a cada uno de ellos, ¿cierto? No es fácil, ¿cierto?, perder todo el esfuerzo de toda una vida. Entonces también queremos solidarizar con ellos, ¿cierto? Y también orar al Señor para que el Señor pueda bendecirles, pueda ayudarles, ¿cierto? Bueno, agradecemos, como decía, al Señor, porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, que eso es lo más importante. Y gracias al Señor también por los hermanos, ¿cierto?, que han estado compartiendo, ¿cierto?, estos videos, estas transmisiones. Ayúdenos, hermanos, amigos, a predicar el Evangelio. Quizá usted no tiene la posibilidad de estar frente a un teléfono, ¿cierto?, a un computador, pero súmese a esta causa, súmese. Es muy sencillo, muy simple. Compártalo en su perfil, compártalo en su historia. Suscríbase al canal de YouTube. Aquí, como decía, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, no estamos buscando más seguidores, ¿cierto? No queremos impresionar a nadie, no. Todo lo contrario, queremos que Dios a través de nosotros pueda impresionar. Que Dios a través de nosotros pueda mostrar su gloria. ¿Por qué? Porque nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos quiere usar a nosotros. La Biblia dice que por mano de los apóstoles muchas señales y maravillas eran hechas.
Hoy en día estás tú y estoy yo, ¿cierto? Como la extensión de Jesucristo aquí en la tierra. Y el libro de los Hechos sigue vigente. No se cerró en el capítulo 28. No, el libro de los Hechos sigue vigente. ¿Por qué? Porque eran los hechos de los apóstoles, eran los hechos de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo aún sigue en pie, aún permanece vigente. Pese a todo pronóstico de los tiempos, ¿cierto? La iglesia de Jesucristo va a prevalecer. Es la promesa de Jesús que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Eso me llena de gozo, eso me llena de energía, eso me impulsa para poder seguir predicando y poder seguir anunciando a este Cristo todopoderoso. Estoy muy contento, hermano. Estoy muy motivado, muy animado. De parte del Señor, creo que el Señor nos conforta, ¿cierto? Nuestro espíritu, nuestra alma, cuando nosotros digerimos la palabra, cuando la tratamos de poner por obra, avanzamos, crecemos a través de ella. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Una vez más le damos la más cordial bienvenida a los hermanos y amigos que van a ser parte de esta transmisión. Y no solamente los que están a lo mejor en vivo, ¿cierto? Sino también a los que están viendo los videos, ¿cierto? Hemos tenido muy buena aceptación en el Señor, porque todo esto proviene de Dios. Esto no viene de mí, no viene de usted, no, esto es de Dios. La gente no lo busca a usted ni me busca a mí. La gente busca lo que Dios ha depositado en usted y en mí. Y tenemos que ser ese canal de bendición. Tenemos que ser ese puente, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Bueno, se terminó el tiempo reglamentario. Vamos, ¿cierto?, a compartir en esta tarde la eterna y poderosa palabra del Señor. Que vamos a ir, ¿cierto?, al libro de Daniel. Mire donde vamos a hablar en esta tarde. Mire donde nos vamos a deleitar por esta palabra. Mire donde nos vamos a gozar. Yo espero, hermano, y estoy expectante de parte del Señor que esta palabra nos va a empujar, nos va a impulsar a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Libro de Daniel. Vamos a hablar desde el capítulo 1, vamos a hablar solamente a tomar 9 versículos, ¿cierto? Pero en realidad la idea es abordar hasta el verso 28. Pero vamos solamente inicialmente a leer estos 9 versículos, libro de Daniel, capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice la eterna y poderosa palabra del Señor. Daniel, dice el título, en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire qué maravilloso. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron:
Así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Voy a repetir el verso 9, que es clave y que es fundamental dentro de esta predicación. Y dice, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bendito sea el Señor. Quiero orar a Dios en esta tarde. Amantísimo Dios, tú que eres el creador del cielo, de la tierra, de la mar, de la fuente de las aguas. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, hemos dado comienzo y inicio a este servicio en línea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en esta hora a través del Espíritu Santo, el cual dices en tu palabra, no os dejaré huérfanos, es decir, no van a quedar solos, sino que enviaré al Consolador. Espíritu Santo, en esta tarde, sea usted ministrándonos a cada uno, ya que esta palabra es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne la intención de nuestro corazón. Gracias por los que están conectados, gracias por los que no están conectados, gracias por los que promueven estos videos, gracias por los que se suman a esta causa, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué maravilloso eres, Señor. Qué poderoso eres, Jesús. No necesitamos, ¿cierto?, algo diferente para entender que Jesús está con nosotros. Dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces no hemos encontrado ausencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no nos hemos hallado vacíos espiritualmente? Pareciese que Dios se olvidó de nosotros. Todo lo contrario, somos nosotros los que realmente nos alejamos de Él. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Dios nunca se aparta de nuestras vidas, sino que nosotros nos apartamos de Él. Bendecido y exaltado sea nuestro Dios. En esta tarde, cierto, quiero compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Vivimos tiempos difíciles, lo hemos dicho, ¿cierto? Y cada día, ¿cierto?, se nos va a ir angostando más el camino. Se nos va a ir poniendo más estrecho el camino. Dice la palabra del Señor, entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Habla de una puerta estrecha. Y para poder accesar a una puerta estrecha, cuesta, ¿cierto? Hay dificultades.
no va a ser fácil entrar a la vida eterna. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿cierto? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Pero en esta tarde no quiero hablar, ¿cierto?, del impío y del pecador. Quiero que podamos enfocarnos en esta palabra de Daniel. Daniel, ¿cierto?, era un hombre de Dios. Tenemos que tener en cuenta que inicialmente en este libro, ¿cierto?, que lleva su nombre, en el capítulo 1, ¿cierto?, en el verso 8, veamos un poco la biografía de Daniel, veamos un poco el historial de Daniel. Dice Daniel capítulo 1, en el verso 8, dice que, espera un poquito, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces era un hombre que realmente tenía un cuidado, ¿cierto?, de agradar a Dios. Tenía realmente, tenía esa precaución. Era un hombre que se adelantaba a los hechos. Como hablábamos la vez pasada, ¿cierto?, ser proactivo, es decir, tener iniciativa propia, adelantarse a los hechos. Bueno, aquí encontramos, ¿cierto?, que Daniel pasó por diferentes reyes, ¿cierto? Pasó por el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y aquí lo encontramos con el otro rey, ¿cierto? El hijo de Nabucodonosor, Belsasar también. Todos sabemos que el rey Nabucodonosor, ¿cierto?, Dios le desagradó algunas cosas de él, ¿cierto? Y en parte fue, digamos, separado de sus funciones, y por ende, ¿cierto?, reinó su hijo Belsasar. Y aquí vemos a Daniel con el rey Darío, es decir, Daniel tenía experiencia, ¿cierto?, en cuanto, digamos, al manejo, ¿cierto?, en el gobierno, en los reinados, es decir, él manejaba ciertas experiencias, ciertas vivencias. Y dice aquí en el verso 1 del capítulo 6 de Daniel, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino, ¿cierto?, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Quizás el sinónimo de la palabra sátrapas no es quizás muy agradable, ¿cierto? No es quizás muy, a lo mejor, aceptado. Nombre sátrapa, ¿cierto?, para que podamos ir entendiendo, significa protector de la tierra. Y es el nombre que se le dio a los gobernadores de la provincia de los antiguos imperios medio y persa, Darío I, de este reinado, ¿cierto?, del reinado de Darío. En otras partes también habla acerca de los sátrapas. Entonces la función que tenían estos sátrapas, ¿cierto?, se encargaban del cobro. Una de las funciones que ellos tenían, ¿cierto?, se encargaban del cobro de los impuestos. Estos sátrapas eran emisarios del rey, ojos y oídos del rey. Por eso aquí lo vamos a encontrar, estos hombres en una actitud de conspiración contra la persona de Daniel. Entonces los sátrapas se encargaban del cobro de los impuestos, eran emisarios del rey, ojos y oídos del rey, quien hacía una inspección anual y ejercía un control permanente en la provincia. Por eso aquí dice Darío, dice, pareció bien a Darío constituir, es decir, establecer sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino.
Y sobre esos 120 sátrapas, él puso 3 gobernadores, de los cuales uno de ellos era Daniel. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes esto sátrapa diese en cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Esa era la función de los sátrapas, ¿cierto? Esa era la función de los gobernadores, ¿cierto? De que el rey no fuese perjudicado. Es decir, en otras palabras, ellos tenían que velar por los intereses del rey. Esa era la función de ellos. Una de las funciones era, ¿cierto? Se encargaban del cobro de los impuestos. Bendito sea el Señor. Entonces, la función de estos 120 sátrapas y de estos 3 gobernadores, de los cuales uno de ellos era Daniel, era de velar, ¿cierto?, por los intereses del reino de Darío, ¿cierto?, para que no fuese perjudicado. Es decir, Daniel estaba dentro de un gobierno, cumpliendo una función, cumpliendo un rol. Y dice aquí una cosa tremenda, dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel era uno de ellos, no de los sátrapas, sino de los gobernadores que estaban por encima de esos 120 sátrapas. Pero ya me llama poderosamente la atención el verso 3, donde dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Qué me dice esta palabra? ¿Qué nos dice esta palabra? Nos dice que Daniel era el primero, era el que estaba al frente después del rey Darío. ¿Por qué razón estaba como primero? ¿Por qué razón estaba al frente? ¿Por qué razón estaba como cabeza y no cola? Dice, porque había en él un espíritu superior, aleluya. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren, entonces era un hombre brillante. Era un hombre brillante, ¿cierto?, en lo que él hacía. Era un hombre aplicado, era un hombre disciplinado, era un hombre de confianza, era un hombre que era reconocido, no por los años que tenía de experiencia con reyes, sino por lo que él cargaba. Porque dice que porque había en él un espíritu superior. Bendito sea el Señor. Había un espíritu superior. Es decir, ¿cierto? Daniel no solo tenía antigüedad, como decía hace un momento, no solo tenía una experiencia, no solamente tenía una teoría como muchas veces nosotros la tenemos, sino que tenía también superioridad y un espíritu que es el Espíritu de Dios extraordinario. Y esto indica que Daniel obviamente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso era lo que lo hacía brillar. Y eso era lo que lo hacía destacar. Claramente todas estas habilidades de parte de Dios en la persona de Daniel le iba a traer ciertos problemas. Porque cuando el hombre carga algo de Dios, cuando el hombre lleva frutos de Dios, ese va a ser acusado, ese va a ser perseguido, ese va a ser rechazado. A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo persiguieron, a Jesús lo acusaron injustamente. ¿Por qué? Porque Jesús cargaba un espíritu
espíritu superior como lo cargó Daniel, como lo cargaron los apóstoles y como lo han cargado los hombres de Dios. Siempre hemos dicho, ¿cierto?, que al que se le va a tirar piedra es al árbol que tiene fruto, no al árbol que solamente tiene un follaje. Cuando tú y yo somos usados por Dios, Satanás, el diablo, el adversario de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas, él se va a levantar con todo para poder erradicarte de la tierra, para poder erradicarte de la predicación del Evangelio, para poder raerte de la iglesia, para poder sacarte del ministerio, para poder sacarte de lo que estás haciendo para Dios. Entonces Daniel dice que tenía un espíritu superior. Ya bien era un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero el rey Darío no había mirado su antigüedad, como decía, no había mirado quizás sus experiencias, sino que él lo miraba porque era diferente a los demás, es decir, no era del montón, era exclusivo, porque nosotros, los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, somos exclusivos sobre esta tierra. La Biblia habla y dice, vosotros sois un linaje escogido. Soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, claramente, esto le iba también a traer ciertos problemas. Y uno de ellos fue que les entró a estos sátrapas, a estos gobernadores, le entró el espíritu de envidia, porque la envidia es un espíritu terrible que opera en el corazón de los hombres. Entonces le entró ese espíritu de envidia. Le entró ese espíritu de celo. La Biblia dice que donde hay celo amargo, hay toda perturbación y toda contención. Donde hay celos amargos, ahí hay una obra de Satanás que está operando. Cuidado con los celos amargos. Entonces, claramente esto le iba a traer un problema a ellos. Claramente esto le iba a traer una dificultad a Daniel. Que estos sátrapas, ¿cierto?, y estos gobernadores, entendiendo que en Daniel había un espíritu superior, es decir, estaba el Espíritu de Dios y por ende él brillaba, él sobresalía, y la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Mientras leía este versículo, vino a mi corazón una palabra que la materialicé y la escribí, ¿cierto? Y la documenté y puse, suena atractivo, ¿cierto?, este versículo, pero no es tan así como muchos lo predican. Más que tener fe para que este verso sea activado en nosotros, implica obediencia absoluta. Daniel tenía temor de Dios, no miedo a Dios. Temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Cuando hablamos del temor de Dios en nuestros corazones, estamos hablando que nosotros tenemos un respeto hacia Dios, tenemos cierto una reverencia delante de Él. Eso es el temor a Dios, es tenerle reverencia, ¿cierto? Es tenerle un respeto santo. No es que usted y yo andemos asustados, ¿cierto?
¿Es el temor de Dios? No, ese es otro temor. Bendito sea el Señor. Entonces, entendemos, ¿cierto?, que inicialmente Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Eso lo acabamos de leer en el capítulo 1, ¿cierto? En el verso 8 dice: Daniel propuso en su corazón inicialmente no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, en otras palabras, Daniel agradaba a Dios hasta en lo más mínimo, hasta en lo más pequeño, hasta los detalles más insignificantes. Él quería agradar a Dios. Entonces, Daniel aquí estaba no por cola, sino que estaba por cabeza. Cuando hablamos por cabeza, significa que estaba al frente, significa que estaba por delante. Por eso que dice Deuteronomio 28:13, una promesa maravillosa de parte del Señor, que no solamente se va a activar con que usted y yo tengamos fe, sino dice: te pondrá Jehová por cabeza. Y de eso nosotros podemos dar fe, por hermano. Cómo Dios nos conecta con la gente. Cómo Dios nos enlaza con las personas. Y uno hace las cosas a cabeza gacha, y uno sirve a cabeza gacha, y hace en su trabajo lo mejor que puede, y eso le va dando, ¿cierto?, una jerarquía, sin necesidad de promoverse a sí mismo. Daniel no se promovió a sí mismo. Daniel no pidió un lugar privilegiado en el reinado. Dios dio testimonio a través de él. ¿Cuántas veces nosotros queremos un lugar privilegiado dentro de la iglesia? Queremos un lugar privilegiado dentro del ministerio, pero no nos hemos preocupado de agradar a Dios en todo, porque esa acumulación de obediencia nos va a traer un beneficio a la larga. Cuando tú y yo nos privamos, ¿cierto?, del mundo, cuando tú y yo nos alejamos de las cosas que nos dañan espiritualmente, quizás Satanás pueda venir a tu mente, a tu corazón, a decirte: estás perdiendo tu tiempo, se están pasando tus años, mientras otros se divierten, mientras otros la pasan bien, tú estás predicando en la calle, dedícate a otras cosas mejor. Y tú dices: no, diablo mentiroso, porque yo estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces dice: te pondrá Jehová por cabeza. Y eso era lo que estaba realmente Daniel, estaba por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Ahí está es el código, es el secreto. No necesitamos una cosa distinta, no necesitamos hacer una parafernalia para poder realmente recibir los beneficios de Dios. No, simplemente dice: para que guardes, ¿cierto? Y para que guardes y cumplas. Guardes y cumpla. ¿Qué tienes que tú hacer con esta palabra en esta tarde? La tienes que guardar ¿dónde? En tu corazón, y a través de ella cumplirla y materializar lo que nosotros recibimos. Entonces, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Claramente esto le trajo ciertos problemillas. Y como decía hace un momento, uno de ellos era de que los hombres comenzaron a tener celo contra Daniel, porque Daniel era correcto, porque Daniel era íntegro. Muchos van a tener celo de ti, muchos van a tener celo de mí, muchos van a tener envidia de ti, muchos van a tener envidia de mí, pero eso no importa cuando tú te has dispuesto ahí en tu trabajo a honrar a Dios, porque también necesitamos honrar a Dios en nuestros trabajos, haciendo las cosas, ¿cierto?, tal cual como se nos pide dentro de una empresa. Dios te va a honrar. Esa es una forma de honrar a Dios. Cuando tú acatas, ¿cierto?, la ordenanza del jefe, ¿cierto?, de la persona que está ahí al frente. Y quizás muchos te van a tener envidia por ser una persona así. Y aquí estos sátrapas, ¿cierto?,
les vino el espíritu de envidia a sus corazones. Dice, porque Daniel tenía un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Quizás eso les carcomía a ellos. Quizás eso les daba rabia, cierto enojo. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas, los sátrapas eran 120, los gobernadores eran 3, uno de ellos también era Daniel, ¿cierto? Al margen de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel, buscaron la ocasión para dañar su testimonio. Dice, buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, quisieron tratar de dañarlo, ¿cierto? En su labor, en su función como servidor, ¿cierto? Y como un servidor del rey, ¿cierto? Como un trabajador del rey. Quisieron dañarlo en esa área. Pero dice aquí, y en lo relacionado al reino. Dice, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Mire qué importante que le seamos fieles al Señor, porque él era fiel, y no solamente al Señor, sino también a nuestros empleadores. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, en otras palabras, era un hombre íntegro. Era un hombre honesto. Era un hombre de confianza. Ninguna falta fue hallado, ningún vicio fue hallado en él, ¿cierto? Ni falta fue hallada en él. Entonces, ¿usted cree que estos sátrapas se desanimaron? No, mis amados hermanos, no. Ellos buscaron otra ocasión. Ellos buscaron otra alternativa, porque así es Satanás, el diablo, con nuestras vidas. Cuando no te pudo derribar en alguna área, cuando no te pudo dañar a través de una acusación, cuando no te pudo dañar a través de la persecución, cuando no te pudo dañar a través del rechazo, cuando no te pudo dañar a través de una humillación, Satanás va a buscar otra forma. Porque la Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En el reino animal, el león, ¿cierto? El león está, digamos, a la espera, ¿cierto?, de encontrar un animal que esté débil, que esté enfermo, que tenga dificultades para desplazarse, para correr, para poder atacarlo. Así es el diablo. Cuando tú y yo estamos sin oración, cuando tú y yo estamos sin la lectura de la palabra, cuando tú y yo estamos sin buscar el rostro del Señor, tú y yo estamos vulnerables, estamos expuestos a que el enemigo pueda devorar nuestras vidas espirituales. Y eso es lo que ha hecho el enemigo en estos tiempos, hermanos. Ha estado devorando a su pueblo, ha estado devorando a la iglesia. Bendito sea el Señor. Dice entonces el verso 5, esto se pone muy interesante. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Estos hombres conspiraron, ¿cierto? Se reunieron a puerta cerrada y comenzaron a maquinar y comenzaron a diseñar un plan en contra de este hombre de Dios. Pero este plan no les salió como ellos lo pensaron. Dice entonces, dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, se metieron, ¿cierto?, o trataron de meterse en su vida, en la relación que tenía Daniel con Dios. No pudieron, ¿cierto?, dañarlo como persona, acusarlo como hombre,
pero sí trataron de acusarlo en la relación que él tenía con su Dios. Entonces, por eso te decía hace un momento, el enemigo, si no te pudo derribar en una área, te va a buscar otra área, va a traer gente, ¿cierto?, que va a querer dañarte y tú vas a decir, fulano, vengano me quiere hacer un daño, pero tú tienes que ver más allá, que no es fulano ni vengano, no es Pedro, no es Juan Pérez, no, es el enemigo a través de Juan Pérez. Espero que no haya ningún Juan Pérez por ahí. Es el enemigo a través de algún personaje y tú dices, ese personaje me tiene odio, me tiene rabia y yo no lo entiendo. No, si el que te tiene rabia y te tiene odio es Satanás, a través de alguien, Satanás proyecta ese odio, proyecta esa rabia, proyecta ese enojo. Cuando tú te dispones a servir a Dios, a serle fiel a Dios, en las buenas y en las malas, el enemigo va a levantar a alguien y va a poner ese sentir. Así como Cristo Jesús pone un sentir en nosotros de servirle, de predicar su palabra. Dice que Él pone el querer como en el hacer. Satanás también pone en sus instrumentos el querer y el hacer dañar tu vida. Entonces aquí conspiraron a puerta cerrada, ¿cierto? Maquinaron en contra de Daniel. Entonces dijeron, aquí hombre, no hallaremos contra este daño ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Quizás ellos dijeron, esta es la de nosotros. ¿Por qué no habíamos pensado antes en esto? Pero qué equivocados estaban. ¿Sabes por qué? Porque Daniel no estaba solo. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Hay un Dios todopoderoso que dice que está como poderoso gigante para guardarte, para protegerte. Y dice su palabra que Él nos protege como la gallina protege a sus polluelos a diestra y a siniestra. Entonces eso no lo tomaron en cuenta ellos. Entonces dijeron, aquí está la nuestra. Lo vamos a dañar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que tenía una comunión con Dios. Y ellos, estos sátrapas, estos emisarios del rey, estos hombres realmente sabían que Daniel no iba a transar con esto. Entonces dijeron, aquí diseñamos un plan perfecto. Pero el plan se le fue a tierra. El plan que Satanás ha puesto hacia tu vida, hacia mi vida, se le va a ir a tierra. Y eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Que todo plan de Satanás en contra de tu familia, de tu hogar, de tus hijos, se cae, se va a tierra en el nombre de Jesús. Toda maquinación, la Biblia habla que el enemigo está maquinando. Dice, no debemos olvidar, no debemos pasar por alto, dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Y declaramos en esta hora, como también aconteció en Daniel, todo plan del enemigo en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu salud, se cae en el nombre de Jesús. Se cae en el nombre de Jesús, créelo. Aprópiate de la victoria. Entonces dice, verso 6, esto está muy interesante. Entonces estos gobernadores y sátrapas, como ya dijeron, aquí tenemos una cartita bajo la manga, se juntaron delante del rey y le dijeron, así rey Darío para siempre vive. Venían, cierto, halagándolo, porque así es el enemigo, es un hipócrita, es un mentiroso, es un falso. Venían, cierto, halagando al rey. El rey desconocía cuál era la petición que ellos traían y ellos venían bajo una conspiración diabólica y venían, cierto, maquinando la forma de dañar a este hombre de Dios. Entonces dijeron ellos, cierto, aquí dice, le dijeron, así rey Darío para siempre vive. Así que cuando usted vea ese tipo de gente que viene a usted con halago y que le está diciendo, usted debería tener otro cargo en la iglesia, usted debería ser un pastor de la iglesia, usted debería estar siempre predicando, discierna primeramente. Dice aquí,
Y dice, y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado, mire, estaban unánimes, estaban en un solo sentir para dañar al hombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia estamos divididos para hacer algo para Dios, para hacer algo a favor de las almas? Ojalá tomásemos en cuenta esto, que estos hombres se concertaron, estos sátrapas, estos magistrados, estos gobernadores se concertaron en un solo sentir. Si la iglesia tomase en cuenta estas situaciones para el bien nuestro y se pusiese de acuerdo y dejase de lado los letreros y dejase de lado las denominaciones y dejase de lado los carteles y dejase de decir yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Cefa, la iglesia sería un gigante en medio de la tierra, la iglesia sería un gigante en medio de esta pandemia, la iglesia sería una realmente amenaza para este mundo corrompido, para esta sociedad pervertida. Bendito sea el Señor. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real. Miren lo que lo metieron al rey. Lo metieron en un tema muy complejo, que promulgues un edicto real. ¿Qué se entiende por edicto? Edicto significa mandato, decreto. ¿Y cuál era ese mandato y ese decreto? Ese decreto estaba impulsado, ¿cierto?, a una prohibición. El rey desconocía. El rey Darío estimaba a Daniel. Y aquí vamos a ir viendo que en su momento el rey Darío, ¿cierto?, se afligió. El rey Darío se sintió mal por esta situación. Sigamos leyendo. Todos los gobernadores del reino, es cierto, que confirmen. ¿Y cuál era la petición? La petición era el requerimiento. ¿Cuál era el requerimiento? El requerimiento era que cualquiera, dice que cualquiera que en el espacio de 30 días, es decir, de un mes, ese era el requerimiento de estos sátrapas, emisarios del diablo. Dice que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición, ¿cierto?, de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea hallado en el foso de los leones. En eso consistía el decreto, en eso consistía el mandato. Llevaba ese mandato y ese decreto una prohibición. Que en el espacio de 30 días nadie podía, ¿cierto?, demandar una petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea hallado en el foso de los leones. Petición, es decir, nadie podía rogar a otro dios que no fuese a la persona del rey Darío. Y estos sátrapas, estos hombres perversos, porque no hay otro calificativo para ellos, estos hombres sátrapas perversos, emisarios del diablo, instrumentos de Satanás, se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Porque Daniel no iba a transar con esa prohibición. Entonces ellos dijeron, sabemos que Daniel es un hombre que continuamente sirve a Dios, es un hombre temeroso, es un hombre íntegro, es un hombre honesto y nunca va a transar con esto. Entonces lo más probable es que vaya a ser echado al foso de los leones, y hasta ahí terminó la historia de Daniel. Pero se equivocaron, que Satanás, el diablo, entienda que nunca va a poder derribar a la iglesia, aunque le ponga prohibiciones, aunque le ponga límite, aunque confine al pueblo de Dios. Jamás va a poder detener la obra del Espíritu Santo que está operando en nuestros corazones, porque aquí estamos usando este medio, aquí estamos soltando esta palabra, y esta palabra va a llegar a mucha gente. El diablo se equivocó.
Satanás se equivocó en esta pandemia. Porque estamos llegando a cientos de personas a través de estas redes sociales. A cientos de personas. Para la gloria del Señor hemos tocado casi a 1000 personas en una de estas predicaciones. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos si le hemos dicho, Señor, una palabra, Espíritu Santo, es suficiente para que una vida sea transformada, sea cambiada? Entonces el diablo se equivocó, los sátrapas, los magistrados, estos emisarios del diablo se equivocaron, pensaron que iban a derribar a Daniel, pensaron que Daniel iba a pasar a ser una leyenda, pero estaban totalmente equivocados. Bendito sea el Señor. Verso 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto, confirma el decreto, el mandato, confirma la prohibición. Entonces, ¿ellos qué querían? ¿Qué pretendían? Pretendían que Daniel rompiese su relación con Dios. ¿Qué pretende el enemigo en esta pandemia? No solamente que tú y yo nos podamos contagiar de este virus del diablo, sino que también tú y yo podamos romper nuestra relación con Dios, podamos romper nuestra comunión con Dios, podamos desistir de nuestra fe, podamos abandonar la confianza en Dios, podamos abandonar la esperanza en Dios. Y muchos de los que están hoy en día ya bajaron los brazos, ya dejaron de orar, ya dejaron de buscar el rostro, pasaron a ser hombres del montón, común y corriente. Por eso que la iglesia está caída, por eso que la iglesia está sin ánimo. Estos hombres sabían que Daniel no iba a transar con esto. Daniel respetaba mucho al rey. Tú respetas mucho a las autoridades, mi amado, porque la Biblia dice que ninguna autoridad que ha sido puesta es de parte de Dios, sí, pero cuando esa autoridad te lleva a hacer todo lo contrario de lo que Dios te pide, cuando esa autoridad te está llevando a hacer lo opuesto a lo que dice Dios en su palabra, cuando esa autoridad te está llevando a ir en contra de la voluntad de Dios, claramente tú y yo no podemos transar. Bendito sea el Señor. Así fue en la vida de Daniel. Cuando por obediencia a Dios, por obediencia a Dios vas a tener que pagar un precio. Los discípulos pagaron un precio por obediencia a Dios. Por obediencia a Dios tuvo que estar en contra de la ley del país donde vivía. No lo hizo por capricho. No lo hizo porque era llevado a su idea. No lo hizo porque era un hombre contencioso. La Biblia habla que dice que algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria. Otros predicamos de buena voluntad. Muchos se han levantado quizás a través de las redes sociales, no solamente para predicar el Evangelio de Cristo, no es el propósito en ello ese, sino realmente para contender con otros, para decir yo tengo más seguidores, para decir yo hago más transmisiones en la semana, para decir yo hago más estudios, yo hago más enseñanza, yo hablo mejor, yo tengo más audiencia. Que el Señor reprenda al diablo. Porque aquí no estamos fundamentados en la vanagloria de los hombres. Aquí la fe está en Jesucristo. Y si Jehová no edificare la casa, y si el Cristo de la gloria no aprueba lo que predico, déjame decirte, hermanos predicador, que en vano trabajamos. Aunque estudies la Biblia, aunque ores, aunque ayunes, no sirve si Dios no va al frente. Bendito sea el Señor. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Lo amarraron al rey con este edicto, lo amarraron al rey con este decreto, lo amarraron al rey con este mandato, con esta prohibición, lo amarraron engañosamente.
bajo una conspiración. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Era lo único que querían ellos, que lo firmara. ¿Por qué? Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Satanás usa las leyes, Satanás usa realmente lo legal para que tú y yo nos sirvamos al Dios del cielo. En los últimos tiempos el enemigo va a empezar a usar, y no en los últimos tiempos, ya está usando las leyes terrenales de estos hombres, de estos sátrapas, emisarios del diablo. Está usando las leyes de ellos legalmente para que tú y yo dejemos de servir a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Eran muy ilustrados estos hombres, eran muy preparados. Así es el diablo, tiene gente preparada en la sociedad. ¿Para qué? Para legislar leyes que vayan en contra del Dios del cielo. Pero ahí tú y yo no podemos transar, mi amado. Ahí tú y yo no podemos decir amén. No, llegará el tiempo que le estrecha, que la puerta se te estrechará. Llegará el momento que el camino se te va a angostar y te va a costar entrar y te va a costar más servir a Dios. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una postura en Dios. Tenemos que tener una postura en Dios y decir, por cierto, como una voz y no como un eco: espérense un momento. Por obediencia, ¿cierto? Daniel, cuando por obediencia a Dios tuvo que estar en contra de la ley del país donde vivía, él no quería irse en contra del rey. No estoy incitando, no estoy realmente promoviendo que tú y yo nos vayamos en contra de las leyes terrenales, no. Pero cuando hay una ley que te aparta de la voluntad de Dios, cuando hay una ley que va en contra de la ley de Dios, cuidado. Dice, como ciudadanos cristianos, tú y yo como ciudadanos cristianos, tenemos que obedecer a las leyes de nuestro país. Sí, tenemos que obedecerlas. Las leyes están para cumplirlas, estamos más que claros. Siempre y cuando no estén en contra de las leyes divinas. Entonces Daniel no pretendía pasar por alto ni echarse al bolsillo al rey, ni su edicto, ni su decreto. Pero él tenía que realmente entender que él tenía que agradar a Dios. Sigamos leyendo. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Firmó el rey Darío el edicto, ¿y qué más? Y la prohibición, es decir, este decreto, este mandato estaba realmente enfocado en una prohibición. El punto principal era la prohibición de que Daniel siguiese orando, siguiese teniendo comunión con su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día a su Dios, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Y esa era una promesa, ¿cierto? Y eso debía hacerse, de orar con las ventanas hacia Jerusalén. Había una promesa de parte de Dios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Daniel cuando él se enteró? Se escondió, ¿cierto? Como la avestruz, se escondió la cabeza, se escondió bajo 7 llaves, cerró las ventanas y oró a puerta cerrada. No, mis amados hermanos, para nada. Mire, cuando Daniel supo que el edicto, el decreto de esta prohibición había sido firmado, ratificado y con timbre y con todo, ¿cierto? Porque así Satanás te quiere dañar legalmente. El diablo está usando las leyes terrenales legalmente, aprobada unánime para que tú y yo nos apartemos de Dios. Pero el diablo se ha equivocado, porque la iglesia de Jesucristo tiene una postura. La iglesia de Jesucristo es una voz, no es un eco. Tú y yo vamos a hacer una voz, tú y yo vamos a tomar las plazas, tú y yo vamos a tomar las ciudades, tú y yo vamos a llegar a mucha gente aunque el enemigo se revuelque. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se aterró, le dio miedo, se escondió bajo 7 llaves, escondió la cabeza como la avestruz. No, mi hermano. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Dejó de orar, ¿cierto?
No hay que seguir orando. No hay que seguir saliendo a predicar. No, está complicada la cosa. Yo no estoy diciendo que pases por alto el decreto sanitario, el 318, de poner en peligro la salud pública. No estoy diciendo que lo pases por alto, no. Pero hay un momento en que tú y yo tenemos que tener una decisión. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se decayó, ¿cierto? Se bajoneó, como decimos nosotros. Mire lo que hizo. Entró en su casa, mire, aleluya. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. No cambió en nada, no varió ni siquiera una milésima. ¿Qué te está diciendo esta palabra? ¿Qué me está diciendo a mí esta palabra? Que tú y yo no podemos variar. Tú y yo no podemos esconder la cabeza como un avestruz. Ha venido un sentir de Dios a mi corazón estos últimos días. Me he estado preguntando cuál va a ser la postura de nosotros cuando venga todo este tipo de prohibiciones. Cuando nos digan, ¿saben qué? Ustedes no pueden por ley predicar más el evangelio, no pueden usar más las redes sociales, no pueden usar más los medios de comunicaciones, no pueden usar las prensas escritas, no pueden repartir tratados, no pueden hablar más en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Quizás algunos van a decir amén. Otros no vamos a decir amén, todo lo contrario. Hechos capítulo 4, verso 18 al 21, hablamos de su momento que Jesús fue perseguido, fue rechazado, fue acusado injustamente, pero hay una bienaventuranza cuando dice que bienaventurado, cuando digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo, pero si están diciendo verdad, cuidado, ahí no hay una bienaventuranza. Pero cuando dicen mintiendo, eres bienaventurado. Hechos capítulo 4, verso 18 al 21. Miremos un reflejo de los apóstoles. Pedro y Juan ante el concilio. Verso 18 dice, y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera, mire la prohibición, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál fue su postura? ¿Cuál fue su reacción? La iglesia no ha tenido una reacción. La iglesia, todo esto la pilló debilucha espiritualmente. La iglesia todo esto la pilló raquítica espiritualmente. La iglesia la pilló mediocremente. Dice, llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Prohibición. Verso 19. Estos son los hombres de Dios que quieren nosotros. Dice, mas Pedro y Juan respondieron, porque tiene que haber una unanimidad, tiene que haber un acuerdo. Dice la Biblia, andarán dos si no están de acuerdo. Porque hemos hecho un cerco dentro de la iglesia. Ese es pentecostal, ese de acá, este de allá. Oiga, cuando nos vamos al cielo te va a poner Dios en otro lugar y al otro lo va a poner en el otro extremo. No, mi amado, saca el letrero de tu corazón porque Cristo viene a buscar una iglesia que ha sido lavada y redimida en la sangre del Cordero. Los letreros los pusieron los hombres. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ni para tomar impulso. Esa es la postura tuya, que esa es la postura mía. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted no ha visto y no ha oído nada, no va a levantar una defensa a favor de esto. Verso 21, y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. No pudieron por ningún lado, porque así Satanás va a tener que esconderse, ¿cierto?, la cola entre las
piernas, porque hay un pueblo, porque hay una iglesia que está gimiendo, que está orando, que está clamando continuamente. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, no tenían por dónde acusarle. Eso es lo que tiene que pasar cuando el enemigo venga a buscar algo para dañarte, que no encuentre nada de él en tu vida. Como dice una alabanza, Satanás no tiene nada en mí, porque si Satanás tiene algo en ti y en mí, de ahí va a comenzar a trabajar. De ahí va a comenzar a diseñar un plan en contra de tu vida. Dice, y le soltaron no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Esto fue producto de la sanidad que tuvo el cojo afuera del templo, de la puerta la hermosa. Recordemos, cierto, que dice que Pedro y Juan iban a la oración, y dice que a la hora de costumbre, ¿cierto? Y cuando Juan y Pedro miran a los ojos a aquel hombre mendigo y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y se incorporó sobre sus tobillo, y dice que era cojo de nacimiento, muchos años llevaba con ese defecto físico, fue sanado. Eso causó un alboroto y por ello les persiguieron, por ello les empezaron a acusar y los llevaron a la cárcel. Porque no hay cristianos en la cárcel en estos tiempos, porque no hay milagros, porque no hay sanidades, porque no hay prodigio, porque cuando comiencen a verse los milagros y las sanidades, vas a ser perseguido, vas a ser acusado, vas a ser tratado de falso, de mentiroso, de engañador. Mientras tú no hagas nada, mientras tú no opere nada de parte de Dios en tu vida, no hay persecución, no hay realmente acusaciones. Bendito sea el Señor. Hechos 5, 28 y 29. Pedro y Juan son perseguidos. Dice el verso 28, y diciendo, no os mandamos estrictamente. Eso es lo que quiere el César. Eso es lo que quiere Faraón. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Mire la respuesta, verso 29. Respondió Pedro y los apóstoles, porque para esto hay que estar de acuerdo. Porque si la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo, dice que no va a permanecer. Si la iglesia no se une en oración, si la iglesia no deja sus diferencias, si la iglesia no deja su rencilla, si la iglesia no deja su resentimiento, si la iglesia no deja de atacarse a sí misma, la iglesia no permanece. Respondiendo Pedro y los apóstoles, eso es la unanimidad, eso es un solo acuerdo. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este mismo sentir hubo en Daniel. Quizás se estimaba al rey Darío por la confianza que había tenido en él, pero en esto no podía transar. Quizás tú vas a tener gente a tu lado, quizás que te ha ayudado, que te ha dado confianza, que te ha dado a lo mejor posibilidad de hacer cosas, pero va a llegar un momento en que tú te vas a sentir en un aprieto y vas a tener que decir, espérate un poquito, amigo, amiga, yo con esto no puedo transar, con lo de Dios no se puede transar. Y dice aquí en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres, ellos estaban expectantes, ellos estaban pendientes de Daniel, pendientes de lo que él hacía. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Qué lo hallaron haciendo? Viendo el Netflix, viendo quizás la comedia. No lo hallaron en eso, mi hermano. No lo hallaron hablando cosas que no deben hablar. No lo encontraron, ¿cierto? Descuerando a su prójimo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, dice, orando y rogando en presencia de su Dios. Es decir, Daniel no varió.
No cambió. El mundo cambia. El mundo sufre sombra de variación. Dios no cambia en nada. Aunque estemos en medio de una pandemia terrible, hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Podemos entender eso? Dice que en Él no hay sombra de variación alguna. Daniel realmente se enfocó en eso. Daniel se afirmó en eso, que el Dios que él servía no cambiaba, que Él era el mismo. Entonces se juntaron a aquellos hombres y ¿qué lo encontraron? Lo hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios con la ventana abierta. No se escondió bajo 7 llaves. No se sintió amedrentado. Y dice, fueron luego ante el rey y lo hallaron. Y dice, y le hablaron del edicto real. El rey aún todavía no entendía bien el tema. Dice, ¿no has confirmado? Dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le preguntaron al rey, maliciosamente. Respondió el rey diciendo, ¿cierto? Verdad. Es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Daniel, ahí yo creo que ahí cuando dijeron Daniel, el rey Darío, ¿cierto?, sintió algo terrible dentro de su estómago. Yo creo que ahí se descompuso el rey. Yo creo que ahí se paralizó el rey. Cuando le dijeron, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, el que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Mentira del diablo, pues, hermano. Si el diablo va a inventar cosas de tu vida, va a tergiversar lo que tú dices a través de esto. ¿Cuánta gente a lo mejor no va a tomar este mensaje y lo va a tergiversar, lo va a cambiar, va a decir el pastor dijo esto otro? Lea la Biblia primero, investigue. Dice Daniel, que de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. En eso sí que tenían razón. Daniel no lo acató porque estaba yendo en contra de la ley de su Dios. Dice, el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Él siguió exactamente igual orando a Dios. Bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿qué nosotros seguimos haciendo cuando se inició todo este tipo de prohibiciones? Cuando se inició todo este tipo de situaciones que comenzó a estrecharle el camino a la iglesia, que comenzó a estrecharle la puerta, que comenzó a coartar al pueblo de Dios. ¿Cuál fue tu reacción? Aquí no estamos incitando ni estamos agitando las aguas para llamar a la iglesia, a que la iglesia se subleve sobre las autoridades. No me saque de contexto, no haga un pretexto para sacar de contexto simplemente lo que yo estoy tratando de explicar por esta palabra, que llegará el momento que por las leyes, Satanás usará las leyes terrenales y legalmente nos pondrá dentro de un casillero. Legalmente tratará de cerrar nuestra boca. Legalmente tratará de amordazarnos. Pero tú y yo no podemos transar con eso. Dios está llamando un hombre. Dios está llamando guerreros y guerreras para que se levanten en oración y en comunión con Dios. Para que toda ley que sea realmente conspirada en contra de Dios se vaya al piso en el nombre de Jesús. Toda conspiración del diablo en contra de tus hijos, en contra de tu familia, toda confabulación del enemigo en contra de la iglesia en este momento destruida. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia, que son débiles, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, acusando, ¿cierto?, a Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, porque el rey estimaba a Daniel, porque el rey confiaba también en la persona de Daniel, porque Daniel había sido un buen funcionario delante del rey. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Recordemos que él había pensado ponerlo sobre todo el reino, cómo sería la confianza, cómo sería realmente el respeto que tenía el rey Darío hacia la persona de Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, trató, cierto, quizá buscando los medios, la forma, pero ya había un edicto, había un decreto que había sido firmado y ratificado por el rey. De acuerdo a la ley media persia, no podía ser abrogada, es decir, no podía ser pasado por alto ese edicto. Pero el rey trató de librarlo. Dice que le pesó en gran manera, resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó todo el día, ¿cierto?, para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey, lo comenzaron a presionar. Bendito sea el Señor. Lo comenzaron a presionar estos sátrapas, emisarios del diablo. Van a comenzar a presionar a los gobernantes de esta tierra para que promulgue leyes diabólicas, leyes que separan a la familia, leyes que realmente aprueban el crimen, el homicidio, porque esa es la palabra correcta. Una de las cosas que Dios aborrece son aquellos que derraman la sangre inocente, aquellas manos derramadoras de sangre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a nuestra vida. Dios aborrece esas cosas, y toda nación que esté practicando tales aberraciones está bajo un juicio de Dios, está bajo una condenación de Dios. Por eso que los países, como decía hace unos días atrás, se empobrecen. Por eso que los países están siendo azotados por la naturaleza. Por eso que los países están sumidos en la miseria. Por eso que los países están sumidos en la pobreza. Por eso que la economía de los hombres se va abajo. ¿Por qué razón? Porque el hombre está transgrediendo lo que Dios estableció. Bendito sea el Señor. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley media y persia, que ningún edicto, ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. El Dios tuyo, a quien continuamente tú sirves, no era un temporero, no era un no era que un día estaba efervescente y mañana andaba por abajo. No, era un hombre que tenía una postura en Dios, era un hombre que perseveraba en Dios. Eso es lo que Dios quiere ver de ti, eso es lo que el hombre quiere ver de ti, eso es lo que el mundo quiere ver de ti, sobre todo en estos tiempos difíciles. Tú no estás realmente para estar por abajo. Dios te llamó a que seas cabeza y no cola. No tienes que estar por atrás rinconado, tú tienes que ser la luz. Y esto fue lo que le dijo el rey Darío. Le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que vale la pena servir a Dios? Se da cuenta que vale la pena de abstenerse de muchas cosas por estar en comunión con Dios, porque a lo mejor para algunos es una pérdida de tiempo, pero para ti es ganancia. Hay una acumulación en la oración, hay una acumulación de unción, hay una acumulación de poder. Dios está llamando a una iglesia a que acumule la unción, a que acumule el poder, a que acumule la autoridad, para que cuando salga a la calle, cuando salga realmente a las esquinas de las
calle, la gloria de Dios comience a caer. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo no sé cuánto están orando en esa dirección, yo no sé cuánto están tomando esa promesa, que antes de que Jesucristo levante su iglesia, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová. Son promesas del Señor. Pero si no estás en nada, si tu vida espiritual no va para ningún lado, vienen cosas más terribles, hermanos. Y esto es lo que nos toca vivir. Y como decía la vez anterior, esto lo único que ha revelado es de realmente cómo están nuestras vidas espirituales delante de Dios. Lo que tú tienes en este momento es lo que tú has sembrado. Si no has sembrado nada, hablo de lo espiritual. Si no has sembrado nada, no has sembrado oración, no has sembrado ayuno. Cuando tú siembras, dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar en una vida, nada no, tiene que trabajar primero. Si tú has sembrado oración, si tú has sembrado ayuno, si tú has buscado el rostro del Señor, ¿qué vas a cosechar en el tiempo de la crisis? ¿Qué vas a cosechar en el tiempo de la escasez espiritual? Hoy vivimos un tiempo de escasez espiritual. Muchas iglesias cerraron y ¿sabes qué? Te lo digo tristemente, muchas iglesias, muchos templos ya no van a volver a abrir. Cerraron definitivamente. ¿Por qué? Porque no pudieron costear el arriendo de esos locales. Porque mucha gente fue afectada económicamente. Si tú tienes un bocado en tu casa, si tú tienes un vaso de agua, tienes que dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Dar gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Si tienes un techo, si tienes un vehículo, si tienes una estabilidad laboral, da gracias a Dios con todo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no puede hacerlo. Hay gente que no tiene nada en sus casas. Y tú tienes el jamón, tú tienes el queso, tú te puedes dar cualquier gusto. Tú cuentas con un dinero. Quizás tú dirás, en mi esfuerzo, en mi trabajo, sí, pero ¿quién te da la fuerza? Dios te la da. No somos autosuficientes, mis amados hermanos. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Mire, de eso se preocuparon estos emisarios del diablo, sátrapas, que esto se cumpliese, ¿cierto?, a cabalidad. Y luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, porque el rey estimaba a Daniel. Se entristeció. Esto le afectó emocionalmente. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque le había trastocado toda esta situación. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Aquí usa otra vez la palabra, a quien continuamente sirve. Acabamos de leer, ¿cierto?, en el verso 16, donde dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y aquí nuevamente en el verso 20 encontramos una vez más, usando la misma expresión, el rey Darío, y dice, al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Quizá a lo mejor ahí se detuvo el mundo. Quizás ese segundo, esa milésima de la respuesta de Daniel, quizás, cierto, fue eterna para el rey Darío. Y dice, entonces Daniel estaba vivo, hermano.
Dice, respondió al rey: oh rey, vives para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él fue hallado inocente delante de Dios. Y delante del rey él no había hecho nada malo. Es lo único que estaba haciendo, buscando a su Dios. Cuando tú padeces persecución, cuando tú padeces quizás a lo mejor acusaciones injustamente, cuando tú padeces rechazo muchas veces por causa de servir a Dios, cuando te critican en tu casa, cuando te critica tu marido, tu esposa, cuando te critican tus hijos y tú te pones a lo mejor triste y dices: ¿qué quieren mis hijos? ¿Qué quiere mi marido? ¿Qué quiere mi esposa que haga? Tú estás siendo bienaventurado delante del cielo. Delante del cielo estás haciendo lo correcto, y cuando tú y yo estamos haciendo lo correcto delante del cielo, que Satanás se revuelque, porque la bendición de Dios está sobre tu vida, y en medio de la adversidad, en medio del peligro, Daniel fue librado. Dice que Dios tapó realmente el hocico, porque esa es la palabra correcta, de los leones, y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y todos estos hombres que conspiraron en contra de la persona de Daniel fueron echados al foso de los leones. Los leones los despedazaron. Y aquí en el verso 28, y con esto termino, y dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro y de Persa. Esto fue para bendición. Por eso que la palabra del Señor dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en esta transmisión. Gracias por compartir estos videos. Créame usted, mi amado, que usted también está siendo parte de toda esta obra del Señor. No solamente yo por estar aquí al frente, yo estoy representándolo también a usted. Así que ayúdeme a compartir, por favor. Comparta en los grupos, ¿cierto?, de las redes sociales. Compártalo con un familiar, compártalo con un amigo. ¿Sabes por qué? Porque tras de todo esto que estamos haciendo hay una oración continua para que la palabra pueda impactar vida. Yo le digo: Señor, yo no quiero estar en las redes sociales entreteniendo a tu pueblo. Yo no quiero que tu pueblo me vea como un pasatiempo. Yo quiero que la palabra toque el corazón, la palabra sane, la palabra restaure. Concluyo con una oración. Una oración en fe, hermano. Créalo con todo su corazón. Y esto también va para los hermanos y amigos que van a ver los videos. Para todos aquellos que están siendo atacados por el enemigo injustamente. Para todos aquellos que han conspirado en contra de sus vidas. Vamos en esta hora a hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración que traspasará los cielos y llegará a la presencia del Señor. Y todo decreto y todo edicto que el diablo haya levantado en contra de tu vida, en contra de tu salud, en contra de tu situación económica, toda obra del diablo que se haya levantado en contra de tus hijos, de tu familia, en esta hora no va a prosperar, en esta hora no va a poder seguir adelante, en esta hora va a ser derribada en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad, tomamos lugar en esta hora, Dios mío, y tu palabra dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Yo lo creo, Dios mío. También dice: todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos.
Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, toda conspiración de Satanás a través de alguna ley, Señor, legalmente, Dios mío, que quiera ir en contra de tu pueblo, de tu iglesia, que quiera callarnos, Señor, que quiera taparnos la boca, literalmente no va a prosperar. Dice tu palabra que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Padre, declaramos destrucción de fortaleza, declaramos destrucción de toda de toda estructura diabólica, Dios mío, que toda obra del enemigo sea desarticulada. Tu palabra dice, para esto fue declarado el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por los hermanos que han estado en sintonía, gracias por los que van a ver los videos, gracias por los que comparten los videos, muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios nos guarde, cierto, cada día. He aquí Jesús viene pronto, hermano. Y Él trae un galardón. Dice que Él vendrá con voz de arcángel. Piensa en ese momento, medita, después que cerremos esta transmisión. Si Cristo viene hoy, si Cristo viene hoy, ¿estamos preparados realmente? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Dios bendiga a mi hermana Marisa Olivares Rojo. Muchas bendiciones para su vida, mi amada, para sus hijos, para su esposo. Necesitamos orar por las familias. Gracias por abrir las puertas de su hogar. Por ahí también teníamos a nuestro hermano Héctor Rojas, que es mi hermano de sangre. Le bendecimos en esta hora. Al pastor José también, que inicialmente también estaba dentro de esta transmisión. Y a cada uno, hermano, Dios les guarde, Dios les bendiga. Creo que Dios ha sido extremadamente bueno para con nuestra vida. Su misericordia ha sido fiel, hermano. En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Dios les bendiga, hermano. Será hasta la próxima si Cristo no viene antes. Muchas bendiciones. Amén.